Buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar aquí. Tenemos salón lleno en esta primer charla que organizamos en torno a la exposición Ecos de la Tierra. Mi nombre es Andrea Cruz Angón, soy coordinadora de estrategias de biodiversidad y cooperación en la CONABIO, y este día pues me toca el honor de ser la moderadora de esta charla. Antes de presentar a nuestros invitados, quisiera dar un muy breve contexto de por qué estamos reunidos aquí, por qué los invitamos al Museo Interactivo de Economía. Y bueno, de principio dar las gracias a nuestros anfitriones, a los colegas del MIDE por tenernos aquí este día. Muy brevemente, como estuvieron viendo en los videos que les presentamos antes, en 2016 México presentó, como parte de sus compromisos como país firmante del Convenio de Diversidad Biológica, presentó su Estrategia Nacional sobre Biodiversidad. Es una estrategia en la que participaron más de 400 personas para su elaboración, y plantea un plan de acción al 2030 para conocer, conservar y restaurar sustentablemente la biodiversidad. Como parte de un proyecto financiado por ONU Medio Ambiente y el GEF, la CONABIO está realizando un proyecto de fortalecimiento de capacidades para implementar esta estrategia nacional, y en el marco de este proyecto es que, en colaboración con el Museo Interactivo de Economía de la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad, Biofin México, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo, la GIZ por sus siglas en alemán, resolvimos establecer o preparar esta exposición que se llama Ecos de la Tierra. No sé si han tenido la oportunidad de verla, si no, pues va a estar aquí hasta enero del próximo año, entonces van a tener oportunidad de verla, está en el patio de novicios, y pues es una exposición que plantea desde el concepto de qué es la biodiversidad, por qué es importante para nosotros, cuál es el valor que le damos, por qué está en problemas y qué es lo que tenemos que hacer para conservarla y por qué está en nuestro interés conservarla. Entonces, pues el primer ciclo de charlas que tenemos, organizamos, digamos, 2 series de charlas. En verano tendremos 3 charlas conversatorios, y posteriormente hacia otoño, ya se me está olvidando, hacia otoño, invierno tendremos el último ciclo de charlas que versarán sobre los temas que tiene la exposición, que obviamente pues por ser una exposición es muy cortito y no hay tiempo no hay espacio para abundar en estos temas, y pues en este sentido tenemos hoy a grandes expertos en los temas para que puedan platicarnos de estos. Entonces, la dinámica antes de presentar a nuestros invitados, la idea es que a nuestros invitados les haré una serie de preguntas. Cada quien va a tener como entre 7 a 10 minutos para intervenir. Una primera ronda con base en lo que platiquemos y en algunas preguntas que he preparado también para una segunda ronda, tendrán otra segunda oportunidad de entre 7 y 10 minutos para intervenir, y posteriormente tendremos unas preguntas del público. Ya los colegas del MIDE y de CONABIO les han dado unos papelitos para que puedan escribir su nombre, a quién va dirigida la pregunta y qué pregunta tienen. Si necesitan un papelito, por ahí hay unas compañeras que traen unos papelitos y se los pueden dar, y también si necesitan pluma, con todo gusto se los pueden dar para que puedan desarrollar las preguntas. Si hay muchas preguntas, lo que vamos a hacer es una selección de ellas y vamos a plantearlas también para que puedan tener un último momento de intervenir, de responder las preguntas y posteriormente hacer un cierre, ¿vale? Entonces, bueno, pues para poder presentarlos a los ponentes del día de hoy, voy a comenzar con la maestra Julia Carabias, que nos hablará sobre pues, qué es la biodiversidad,
por qué la necesitamos, cuáles son los principales retos para conservarla. Seguramente nos hablará de algunos de los resultados de las evaluaciones globales y regionales de la Plataforma Intergubernamental de Servicios Ecosistémicos, que recientemente ha publicado, ¿no?, los resultados y que son bastante alarmantes. Julia realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en biología en la UNAM. Desde hace más de 40 años ha impartido cursos en la Facultad de Biología, así como en otras instituciones académicas, en materia de ecología, manejo de recursos naturales, restauración ambiental, conservación de ecosistemas y políticas públicas. Sus investigaciones se han publicado en más de una centena de textos, entre libros, capítulos de libros y artículos. Ha presentado trabajos e impartido conferencias en congresos y múltiples foros, y además ha formado parte de paneles de expertos y comisiones internacionales en materia de sustentabilidad, cambio climático y biodiversidad. Entre 1994 y 2000 fue presidente del Instituto Nacional de Ecología, y posteriormente fue la primer secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca. Julia, pues tenemos aquí el honor, ¿no?, muchos de conocerla de hace algún tiempo y bueno, pues es quien sentó las bases para lo que es la política en materia de conservación y uso sustentable de los recursos biológicos en el país. Entonces, Julia, muchas gracias por estar aquí. Tiene un currículo extensísimo, no me voy a seguir leyendo porque nos tardaríamos muchísimo, pero bueno, pues muchísimas gracias, Julia. Después tenemos al doctor Juan Carlos Belaustegui-Goitia, que nos platicará sobre cuáles son los retos para integrar el valor de la biodiversidad en los sectores productivos, por qué es importante hacerlo en ese sentido. Y Juan Carlos es egresado de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con un doctorado en Economía de la Universidad de Essex. Desde enero del 2005 a 2012 fue economista ambiental principal en la región de América Latina del Banco Mundial y se desempeñó también como coordinador para el hemisferio sur del Global International Water Assessment de las Naciones Unidas. En el ámbito académico ha sido profesor en el Dartmouth College, en el ITAM y en la Universidad de California en Berkeley. Y durante la administración del presidente Zedillo fue subsecretario de Planeación en Semarnap en ese entonces, y ahora fue director ejecutivo del Centro Mario Molina y actualmente es director del Centro de Energía del ITAM. Y finalmente el doctor Carlos Galindo nos platicará sobre qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para conservar, para conocer, para manejar sustentablemente la biodiversidad, cómo es que nos podemos involucrar. Carlos es biólogo de la UAM Iztapalapa, con una maestría en ciencias y un doctorado de la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Laboró como investigador en el Center for Applied Conservation Biology en la Facultad de Manejo Forestal de la Universidad de Columbia Británica. También fue director de conservación tropical para el Center for Conservation Biology de la Universidad de Stanford en California y director del estado de las ecorregiones prioritarias en el Center for Applied Conservation Biology de Conservación Internacional en Washington, D.C. Ha impartido también múltiples cursos de ecología en Centroamérica, en Sudamérica, así como de ecología de mamíferos con el Smithsonian Institution en Washington, D.C. Fue director del programa de bosques mexicanos para el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, y desde 2008 es director de comunicación científica de la CONABIO, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ha participado en múltiples conferencias, seminarios y congresos y ha publicado también múltiples artículos de difusión en distintas revistas. Entonces, pues iniciamos. Gracias a todos. Pues primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación a la CONABIO y al MIDE, y los felicito por una iniciativa de hacer esta conjunción entre los temas biológicos, los temas económicos. Estamos trabajando afortunadamente con Juan Carlos muchas reflexiones sobre esta interacción
entre lo ecológico y lo económico, y hoy pues me da mucho gusto compartir con ustedes esta charla. A mí me encantaría que ya esta pregunta no existiera nunca más, en que ya, ¿qué es la biodiversidad? Es ¿qué es el agua? ¿Qué es el aire? Ojalá y esto entre en las conciencias de todos los ciudadanos de todos los planetas, de todo el planeta, porque todavía no sabemos de Plutón, pero de todo el planeta, en que sea ya parte de nuestra conciencia interna, nuestro conocimiento. Pero como no es el caso, por eso es tan importante que se hagan este tipo de charlas y conversatorios, y que además de los que están aquí, muchos de ustedes expertos en el tema, otros ciudadanos seguramente especializados en otros temas, pero inquietos con el asunto ambiental, y sobre todo muchos que nos van a seguir por las redes. Es muy sencilla la respuesta. La biodiversidad son todas las formas de vida, es toda la expresión de vida, que se expresa de distintas maneras, que puede ser las diferencias que hay dentro de una misma especie, las diferencias que hay entre especies y las diferencias que hay entre los espacios en que esas especies conviven con su medio ambiente, que son los ecosistemas. Entonces tenemos que la diversidad puede ser a nivel genético, a nivel poblacional, a nivel de especie, a nivel de ecosistema. Es muy importante este reconocimiento de los distintos niveles de la biodiversidad, porque el enfoque, las acciones, la forma de uso, las tecnologías, las metodologías son muy distintas dependiendo de qué tipo de biodiversidad estamos hablando. La segunda parte de la pregunta que me hace Andrea es, bueno, ok, todas las formas de vida, pero no es una clase de biología. ¿Para qué la necesitamos? ¿Por qué no estamos tan preocupados por la biodiversidad? Y lo que ocurre es que no tenemos esa conciencia como ciudadanos, y menos cuando somos ciudadanos urbanos. Nuestros antecesores, los primeros Homo sapiens, ustedes lo pueden imaginar, la dependencia que tenían sobre su medio ambiente, sobre el agua, sobre el fuego, sobre los nutrientes, sobre las condiciones climáticas, sobre la forma de refugio. Todo dependía del ecosistema en el que estaban, y así fue evolucionando las sociedades humanas. Hoy, cuando somos fundamentalmente un planeta urbano, nos ha quedado como muy lejos qué es la biodiversidad, porque muchos de los servicios que nos presta la biodiversidad, refugio, energía, agua, alimentos, los ubicamos en el mercado, en las llaves de agua, bajo el cemento, en el transporte que requiere una producción industrial. Y entonces esa sustitución de bienes por bienes manufacturados nos ha hecho muy insensibles hacia la biodiversidad, sin darnos cuenta que la biodiversidad es la base de todo eso. Todos ustedes comieron y desayunaron, como siempre dice el doctor Sarucán, biodiversidad. Toda la biodiversidad está en los alimentos. Los alimentos no se pueden producir si no hay suelo. El suelo es un servicio ecosistémico que presta el ecosistema. No podría haber madera si no tenemos plantas. No podrá haber cultivos si no hay polinizadores. No podemos imaginar que un jaguar viva sin un herbívoro que a su vez necesita de las plantas, que a su vez necesita de los hongos que los descomponen porque requiere de los nutrientes, etcétera. Es un ciclo que está todo vinculado y que detrás de todos los procesos humanos está la biodiversidad, el agua, el aire, la energía, los alimentos, las medicinas, las fibras, la madera, y así nos podemos seguir. A eso se le llaman los servicios ecosistémicos, muchos de ellos tangibles, que estamos obteniendo directamente y nos es más fácil, y otros intangibles, como es la regulación del ciclo hidrológico, de los ciclos de nutrientes, evitar los problemas que hay por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, una serie de cosas que ya no nos son tan claras
pero que cuando afectamos la biodiversidad, entonces sí la resentimos, porque empieza a haber problemas. ¿Y cómo están las situaciones? Hoy hay un informe que les recomiendo muchísimo revisen, es el informe de la evaluación de la biodiversidad que saca la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que nos está diciendo que 2/3 partes del planeta, casi 75% más bien, está afectado, intervenido por la humanidad. La tercera parte son sistemas ya agropecuarios y una cantidad casi semejante urbanas. Que el 66% de los océanos están afectados, que estamos teniendo serios problemas en cuanto a la pérdida de los polinizadores, que cada vez menos están en Europa, por ejemplo, y que hoy se tienen que producir polinizadores para liberarlos en contenedores para poder cultivar los cultivos. Que vamos perdiendo poco a poco la cobertura vegetal, estamos contaminando las aguas y los suelos, estamos perdiendo especies, el 25% de toda la biodiversidad se encuentra amenazado en peligro de extinción, que más del 20% de la abundancia de cada una de las especies ha disminuido, y todo esto nos está colocando en una situación muy crítica y vertiginosa del desarrollo a futuro. Nuestros grandes retos es que tenemos que controlar la deforestación, tenemos que controlar la contaminación, la invasión de especies, el cambio climático, y que todos estos factores directos que están impactando a la naturaleza implican cambios sustantivos que tienen que ver con la demografía, con las instituciones, con las políticas, con la tecnología, de lo cual espero que en el siguiente bloque podamos platicar. Yo también quiero, desde luego, empezar agradeciéndole a la CONABIO y al MIDE la invitación. Siempre es un placer colaborar con esas dos instituciones, y más si me toca colaborar con Julia y con las demás personas que están aquí. Bien, la pregunta que me piden que conteste, o las preguntas que me piden que conteste en la primera ronda, son: ¿cuáles son los retos para integrar el valor de la biodiversidad en los sectores productivos y por qué es importante hacerlo? ¿Sí? Es muy fácil empezar a contestar la primera. Yo no sé cuántos de ustedes pasaron ya a la exposición que está allá abajo. Hay una sección donde les piden estimar el valor de la biodiversidad, y pues la conclusión a la que van a llegar, supongo, bueno, ni siquiera les voy a decir, ¿no? Vayan y van a ver lo complicado que es, ¿sí? Estimar un valor. Desde el punto de vista económico, ¿sí? La mayoría de los países han escogido los mercados o el sistema de mercado para asignar la mayor parte de sus bienes y servicios, ¿sí? Resulta que para muchos bienes y servicios los mercados asignan valores a través de los precios que son razonablemente satisfactorios desde el punto de vista social. Por ejemplo, el teléfono que tiene en sus manos, o el reloj, o la cucharita, o la taza, o la pluma, o lo que sea, ¿sí? Reflejan por un lado el costo de producirlos, y por otro lado cuánto lo desean las personas, o sea, reflejan la oferta y la demanda. Y en eso los mercados hacen un trabajo muy, muy razonable, ¿sí? Pero solo para ciertos bienes. El problema con la biodiversidad y con muchos recursos naturales, ¿sí? No solo en cuestiones de seres vivos, ¿sí? Minerales también, por ejemplo, resulta que los mercados no hacen un buen trabajo, ¿sí? Hay lo que se conoce en economía como fallas de mercado. Las fallas de mercado se dan cuando hay recursos de libre acceso. Esto es, si cualquiera puede en una pesquería, en un lago, tener una lancha, una red, y tirar la red y explotar la pesquería, lo más probable es que esa pesquería se sobreexplote, ¿sí? Y que los pescadores que están participando ahí no le den el valor a la conservación que podría tener, porque si ellos conservan, alguien más se lo lleva. Entonces, cuando hay libre acceso
hay un problema. Cuando hay lo que se conoce como externalidades, hay problemas muy grandes. ¿Qué son esto de las externalidades? Cuando las decisiones de un consumidor o de un productor no incorporan todos los beneficios y costos que sus acciones implican. Por ejemplo, si una persona tiene un predio y es un bosque, esa persona se podría beneficiar de mantener ese predio en forma de bosque, pues por la madera que pudiera explotar de manera sustentable, por algunas otras plantas, productos, o sea, pero no tiene todos los beneficios que a la sociedad le representa el que ese predio esté en forma de bosque. Hay muchos servicios de regulación de procesos, ¿sí? El ciclo hídrico, a lo mejor también contribuyen a limpiar el aire, muchísimos procesos que el que tiene la propiedad no está recibiendo ningún beneficio, ¿sí? Entonces no lo incorpora en lo que para él vale o para ella vale ese bosque, ¿verdad? Entonces el valor, vamos a decir, de mercado del bosque no representa el valor que tiene para la sociedad. Entonces lo que yo les quiero decir es que si bien los mercados con muchos bienes, esta idea de valor y precio sí funciona, valor social y precio sí funciona, la camisa, la corbata, ¿sí? Para muchos otros bienes no funciona. Se da lo que se llama fallas de mercado. Googleen fallas de mercado cuando lleguen a la casa y van a ver cómo casi todas esas se aplican para cuestiones de biodiversidad. Entonces, el primer problema es que es muy difícil encontrar el valor que tiene para la sociedad con pesos y centavos la biodiversidad. Pero una cosa muy importante que no está que está implícita en la pregunta, pero que no, yo creo que vale la pena explicitar, es que no solo hace falta tener un valor, sino que esos valores provean incentivos. Cuando tenemos precios, y por eso los que nos preocupa el cambio climático, queremos que las emisiones de gases de efecto invernadero tengan un precio, ¿sí? ¿Por qué? Para que el que las emite le cueste y para el que las evite se beneficie. Entonces, de la misma manera, si hay un valor, pero quien conserva no se beneficia por eso, o sea, no va a tener el incentivo para conservar. Si tiene un valor y quien depreda la biodiversidad no sufre por la decisión de depredar, ¿sí? No va a tener el incentivo adecuado para que deje de depredar. Entonces, tan importante es el tener un valor como que ese valor representa incentivos, tanto de la parte de conservación como de la parte, o sea, de quien ofrece ese servicio, como de la parte de quien usa ese servicio, que lo cuide, que no lo deprede. Paréntesis muy importante, hablé de las fallas de mercado. Históricamente, el mercado es una forma descentralizada de asignar recursos. Cada quien, la señora decidió qué teléfono comprar, en dónde y si compraba ese u otra marca, ¿sí? Históricamente los sistemas centralizados, donde tienen un plan de producción y todo lo coordina alguien, ¿sí? También son muy malos conservando biodiversidad. De hecho, cuando han tomado, bueno, en ocasiones las decisiones centralizadas en México han empeorado las fallas de mercado. Tenemos subsidios absurdos, ¿sí? Que empeoran las fallas de mercado. Teníamos una Agencia Nacional de Desmontes, Compañía Nacional de Desmontes, ¿sí? Eso fue una decisión centralizada. En otros lugares van a trazar un tren, la vía de un tren en medio de uno de los pocos lugares que quedan con gran biodiversidad, ¿sí? Eso es una decisión centralizada. Entonces, hay que tener cuidado del mercado, pero también hay que tener mucho cuidado de las decisiones centralizadas. ¿Por qué es importante la biodiversidad? ¿Por qué es importante incorporar el valor? Pues ya lo comenté. Si no, quien conserva no tiene esos incentivos adicionales para que desde el punto de vista social tengamos la conservación
adecuada. Y lo mismo, quien usa los servicios de la universidad, si no tienen ese valor y si no tienen el incentivo, entonces la va a usar de más, la va a sobreexplotar, ¿sí? Bien, yo creo que acabé, es el primer round. Gracias al MIDE, al Museo Interactivo de Economía, con el cual trabajamos desde hace, pues yo creo que más de una década, o por ahí andamos trabajando con ellos, y que nos da esta oportunidad. Quiero empezar con algo que dijo Juan Carlos, que decía que el valor viene de cuánto cuesta hacer algo, qué materiales tiene, qué trabajo lleva, y la otra parte de la ecuación que mencionaste es cuánto lo desea la sociedad. Y yo creo que ahí empezaría con cuánto deseamos a la naturaleza, y creo que ahí es donde hemos perdido ese deseo. Lo hemos ido perdiendo poco a poco, y en general, cuando hablamos de esta pérdida de naturaleza, de la pérdida de la biodiversidad, hablamos de 5 factores, pero esos 5 factores no son factores allá arriba en un pizarrón, sino son acciones de las cuales nosotros somos responsables y que no nos damos cuenta. Muchas veces yo le pregunto a la gente, bueno, ¿por qué estamos perdiendo especies? ¿Por qué si yo no salgo a cazar jaguares o no salgo a cortar árboles con un hacha? Y sin embargo, todos estamos contribuyendo, todos, y particularmente los urbanitas, ¿no? Los citadinos. La naturaleza se pierde primero porque transformamos grandes ecosistemas. Este nivel del que habló Julia, la transformación de ecosistemas es la principal razón, y esa transformación se debe ¿a qué? Se debe mucho a la agricultura, se debe mucho a la ganadería, se debe a la minería, se debe a grandes proyectos, y muchas veces pensamos, bueno, es agricultura y es ganadería, necesitamos comer. Desafortunadamente no se hace de una manera que realmente sea responsable, sino muchas veces, como mencionaban de esta deforestación que hubo en los años 70, se hace pues de manera muy irresponsable. Ahora nos damos cuenta, empezamos a valorar a estos ecosistemas cuando nos damos cuenta de que Costa Rica, por ejemplo, utiliza su turismo de la naturaleza para vivir, y en cambio México, que tiene pues no sé cuántas veces más, Costa Rica es más o menos del tamaño de Campeche, del estado de Campeche, 60,000 kilómetros cuadrados, pues aquí podríamos hacer lo que hace Costa Rica muchísimas veces más. Pero nosotros con nuestros hábitos de consumo estamos transformando los ecosistemas, y ese hábito de cada vez comer más carne, cada vez comer más alimentos procesados, tiene consecuencias directas, no es algo que está pasando allá, quién sabe por qué se está deforestando, ¿no? O deteriorando el ambiente. El segundo factor es la sobreexplotación, y también decimos, bueno, pues, ¿qué estamos sobreexplotando? Pues para mí uno de los ejemplos más claros es el pescado, ¿no? Los peces. La mayoría de los países que pescan han tenido colapsos de pesquerías desde hace 40 años, desde que yo estaba estudiando biología, empezaron los colapsos de la anchoveta en Perú, y actualmente, ¿cómo están las pesquerías en México? ¿Qué pescado comen ustedes? ¿De dónde viene? ¿Cómo se pescó? ¿Es legal lo que están comprando o no es legal? Todas esas cosas es como que no tenemos el deseo de conocer lo que nos metemos a la boca, ¿no? Desde muy chicos aprendemos, no te metas eso a la boca. Yo creo que eso se hace presente hoy en que nos metemos cualquier cosa a la boca, ¿no? Toda esta comida y todas estas bebidas azucaradas, todo lo que nos metemos a la boca tiene un impacto en los ecosistemas y en las especies. Si no tenemos ecosistema, pues no tenemos donde vivan las especies. El tercer factor es la introducción de especies exóticas, y estas llegan de diferentes maneras, a veces accidentalmente, a veces voluntariamente. Por ejemplo, en los peces de peceras, en los limpiapeceras, de los cuales ahora tenemos problemas graves porque los hemos dejado ir a los ríos de México.
pero también en el lirio acuático que llegó en 1910 más o menos a una feria mundial como una planta ornamental, pues precioso, pero nos ha causado problemas ecológicos, económicos y de salud. El cuarto problema es la contaminación, ¿no? Contaminamos, no es la contaminación, es contaminamos. ¿Cómo contaminamos? Pues depende de lo que comimos. ¿Qué comimos el día de hoy? Comimos verduras que utilizaron fertilizantes e insecticidas o comimos comida orgánica. Y la mayoría pues comemos comida con fertilizantes e insecticidas. Estamos creando o manteniendo esa demanda de estos alimentos y estamos contaminando 3 veces al día. Ya no hablemos de la contaminación del aire y del transporte, hablemos de la contaminación del suelo, del agua y básicamente de nuestra propia salud, ¿no? Hoy estaba en la mañana en un evento de pesca sustentable, pues está padrísimo lo de la pesca sustentable, pero ¿qué tal de contaminado está el pescado? Entonces, ahí podemos hacer muchas cosas y se han hecho muchas cosas de las que me gustaría platicarles. Y finalmente la quinta manera es pues el cambio climático, ¿no? Nosotros cambiamos el clima, nosotros estamos subiendo la temperatura. Entonces son estos 5 factores que son parte de nuestro estilo de vida y nosotros podemos cambiar nuestro estilo de vida y debemos, si queremos que las cosas cambien. Pero yo creo que un punto crucial es esto: ¿qué tanto deseamos a la naturaleza? Y en ese sentido tenemos como seres humanos una relación evolutiva con la naturaleza. De hecho, nos podemos alimentar de plantas y de otros animales porque somos parientes. Si no fuéramos parientes entre todos los seres vivos, no podríamos estar utilizando esas moléculas e integrándolas a nuestro cuerpo. En cierta manera comulgamos todos los días con los seres vivos. Y sin embargo, ¿qué tanto deseamos mantener eso o incrementarlo? Aquí realmente estamos ya en una época de restauración, ya no es una época de conservación, es una época en la que nos toca restaurar. Y afortunadamente se puede restaurar y existen muy buenos ejemplos. Existen ejemplos en México de casos de éxito, en donde tenemos las mejores prácticas de manejo forestal en comunidades indígenas, en ejidos y comunidades, empresas sociales que manejan sus bosques de una manera realmente impresionante y certificados a nivel mundial. Tenemos ejemplos de pesquerías sustentables, hay como 27 o 30 ejemplos ya en México de pesquerías de pescadores, comunidades de pescadores que están haciendo las cosas bien, quizás con más trabajo, pero están manteniendo sus pesquerías. Quizás el caso más interesante en México es Cabo Pulmo, que es un área protegida, pero no solo es el área protegida, esa área protegida, además de recuperar toda su población, su capital, le está proporcionando a las áreas adyacentes pues todos los intereses de las poblaciones que se mueven. Deberíamos de tener Cabo Pulmos en cada estado, varios de ellos. Chile lo hizo hace 40 años, de tener zonas de no pesca para recuperar muchos de sus mariscos. Tenemos también casos de éxito actualmente, por ejemplo, en restauración de especies, así como estamos perdiendo poblaciones y la perspectiva no es tan brillante como podría ser. Sí tenemos casos de recuperación de especies, quizás uno muy conocido es el de la ballena gris, que recuperamos esa especie y ahora alimenta una serie de poblaciones y de turistas. Tenemos el caso del mantenimiento de un individuo, que es el árbol del tule. Ese árbol lo podíamos haber cortado y hecho unos muebles muy, muy bonitos de ahuehuete, y sin embargo, ¿cuántos años tiene un individuo manteniendo a toda una comunidad? Si ese individuo no estuviera ahí, no habría negocio en Santa María del Tule, nadie se pararía ahí, ¿no? Entonces hay casos de éxitos y yo creo que lo primero hay que empezar por conocer y por sentir. Conocer nuestra naturaleza y sentirla, y no en ese orden necesariamente. Muchas veces, aunque nos digan lo que está pasando, no cambiamos nuestra actitud o nuestro comportamiento, y lo cambiamos más rápidamente si realmente lo sentimos.
Entonces hay que empezar por ahí y bueno, lo que hemos hecho en los últimos 10 años es tratar de poner un montón de conocimiento y de información a la disposición del público en las páginas de la Conavio. Bueno, para continuar, seguramente tendrán algunos temas a los que quieran un poco detallar adelante, pero quisiera también plantearles que, como algunos de ustedes saben, en el 2020 los países que forman parte del Convenio para la Diversidad Biológica van a adoptar un nuevo instrumento, un nuevo marco estratégico para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Y yo quisiera hacerles la pregunta así general, un poco de cómo ven esta perspectiva al 2020. ¿Sí podríamos esperar que se llegue a un acuerdo mundial quizá tan esperanzador como los acuerdos de París en el marco del convenio para cambio climático? ¿Estamos ya en ese momento de tener un acuerdo en ese sentido con respecto a la biodiversidad? ¿Qué es lo que tú como Julia, qué verías o qué esperarías que México pueda llevar al respecto? México normalmente ha tenido pues un desempeño muy importante en el marco de internacional en medio ambiente, ha siempre llevado propuestas novedosas y demás. ¿Qué esperarías, Julia? Juan Carlos, ¿podrías ver que por fin estemos en el punto de poder valorar a la biodiversidad? Sé que hay cosas muy controvertidas con respecto a la monetarización de la biodiversidad, ¿no? Esto de que hablabas de ponerle un precio que a mucha gente no le gusta porque entonces es vender la biodiversidad, pero que a veces es necesario para justo poder dimensionar cuál es el costo de perderla. Carlos, ¿cómo verías a la gente un poco participando y construyendo este momento, ¿no? Dada la alarmante pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas, de si los países podrían llegar a algún acuerdo global en ese sentido o ya sepultamos el multilateralismo? Julia. Bueno, déjame concluir con tu pregunta, esta segunda ronda, y hilaré las cosas hacia allá. Y me gustaría resaltar, a partir de pues la presentación que hace los dos Carlos, quiero resaltar una cosa, y es que a mí me parece que la restauración, sin duda alguna, es una necesidad, pero muy por encima ahorita es prevenir. Tenemos que prepararnos para restaurar y tenemos que formar muchas más capacidades nacionales. Hay poca gente especialista como investigadores, técnicos, que puedan estar derivando las propuestas directamente hacia las políticas públicas. Todavía ahí nos falta bastante que trabajar y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, tenemos que colocarlo como una gran prioridad para ir formando estas capacidades. Pero lo que es absolutamente urgente y por encima de todo es evitar que se siga contaminando, sobreexplotando, cambiando el uso de suelo, deforestando, deteniendo las especies invasivas, que es lo que está provocando la pérdida de nuestros ecosistemas. Déjenme ponerles un ejemplo. En esta cultura urbana se ha desarrollado un sentimiento que yo, por supuesto que comparto, de protección a la naturaleza que se convierte en perros y gatos. Y cualquier maltrato, de hecho está en la Constitución de la Ciudad de México, cualquier maltrato a los animales está muy ubicado en los animales domésticos, que están muy cercanos a nosotros. Y no fuimos sensibles como sociedad en ver los cientos de miles de hectáreas que se perdieron por los incendios forestales, en donde murieron millones de individuos. Nos queda lejos y sin embargo estaba a 17 kilómetros de aquí, los incendios importantes de los alrededores de la Ciudad de México. Esta percepción que tenemos equivocada de lo que es proteger, de lo que es conservar, tiene que cambiar y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo que necesitamos un cambio cultural,
Necesitamos hacer muchas cosas. Hay un problema de población, sí, somos muchísimos, pero vamos a hacer muchos más. Ineludiblemente vamos a hacer muchos más, 3,000 millones de personas más. Vamos a acumular en los siguientes 50 años todo lo que se acumuló desde el origen de las sociedades humanas hasta 1950. Todo eso va a ser la suma extra en los siguientes 30 años que están a la vuelta de la esquina. Yo ya no lo voy a ver, pero prácticamente todos en este salón sí. Hay un problema además de cómo estamos ocupando el territorio completamente disperso. Se van segregando una comunidad y ocupa, se va incrementando una ciudad y va ocupando los espacios verdes, se van dividiendo los ejidos y se van yendo sobre los ecosistemas naturales, sobre el agua. Eso tiene que frenarse y es un tema de ordenamiento territorial. El instrumento existe, lo tenemos en la ley, no se hace y no se cumple, no se vigila y no se sanciona. Eso tiene que cambiar. Necesitamos evitar la deforestación. Nuestra meta tiene que ser 0 deforestación y claro que es factible hacerlo. Tenemos la mitad del territorio ubicada en la agricultura y en la ganadería, totalmente improductiva, no toda, pero la mayor cantidad está en unos niveles de productividad bajísimo. Hay posibilidades de incrementar esas parcelas agropecuarias, sobre todo de las comunidades campesinas. Por muchas veces se podría incrementar la producción de alimentos. No tenemos por qué seguir abriendo. Y todo lo que son los ecosistemas naturales que también le pertenecen a los ejidos y a las comunidades, tienen que tener otro tipo de valor. Un valor que puede ser precisamente con actividades productivas como el ecoturismo, como el manejo forestal sustentable, como la extracción con planes de manejo de la vida silvestre, que le dé un valor a esa biodiversidad que entre a la economía campesina, que genere los empleos y los ingresos y que la gente tenga la posibilidad de vivir de manera digna, con el bienestar social necesario, que esté en armonía con el medio ambiente. No hay ninguna limitante tecnológica para hacerlo. Es un asunto de políticas y nuestras políticas no están orientadas hacia allá. Y con ello cierro con la pregunta que me hace Andrea. ¿Vamos a estar listos para el 2020? Nosotros tenemos 2 instituciones en este país que son un lujo, un absoluto privilegio. La comisión, la CONABIO, es la institución en su género más importante del mundo. Está reconocida en el mundo, en las Naciones Unidas, como la más importante. Esta institución genera conocimiento, acopia conocimiento y lo coloca al servicio de la toma de decisiones de la política pública. Tenemos un profundo privilegio, conocemos qué se debe de hacer, cuáles son los problemas. Ustedes pueden consultar por muchas formas las páginas de CONABIO para recibir información y tomar decisiones como ciudadanos, como individuos, como empresarios, como tomadores de decisión en las políticas públicas, etcétera. Es una institución modelo. Tenemos otra que es la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que se encarga de lo más importante de México, que es su patrimonio natural. Hay que conservarlo. Tenemos 90 millones de hectáreas bajo conservación. Tenemos que garantizar que esa superficie esté bien conservada y que los dueños de la tierra o los que tienen acceso al mar en esas zonas marinas estén haciendo sus actividades productivas de manera sustentable y armónica con la conservación. Si eso lo logramos, nos va a la deforestación a 0. Sin embargo, yo no veo que en las políticas públicas hoy estemos colocando el tema de la biodiversidad al nivel que el tema merece, por su urgencia, por la amenaza y porque tenemos compromisos internacionales que no es nada más para cumplir con los demás, es que esos compromisos internacionales son parte de nuestra ley. Todo lo que firmamos como tratados internacionales forma parte de nuestro marco jurídico y además se convierte en nuestra agenda, porque las agendas que se han ido formulando como la Agenda 2030, la Agenda para el Cambio Climático, para la biodiversidad, es la agenda de desarrollo que debe de seguir un país. Y están las orientaciones, no es una receta de cocina, están las orientaciones. Yo hoy no percibo claramente que en el Plan Nacional de Desarrollo y en lo que de ahí va a derivar, que son los programas
sectoriales esté colocado la biodiversidad de manera preponderante como es la necesidad. Por lo tanto, la respuesta es: ¿México va a llegar con aportaciones para un acuerdo global? Sí, porque tiene dos instituciones que son un lujo. ¿Va a reflejar la política nacional hoy? No. Tendríamos que estar en un proceso de freno a la deforestación y hay políticas hoy que se están implementando que están promoviendo la deforestación. Entonces, hay una incompatibilidad. ¿Cómo hay que conciliarlo? Sociedad, reaccionemos y despertemos. Y la sociedad que está defendiendo la biodiversidad está callada. La pregunta de si estamos o no preparados para el 2020, me gustaría referirme a los 4 mensajes principales del reporte, que mencionas, que además son los mismos mensajes, nada más que refraseados o parafraseados, del Millennium Ecosystem Assessment. Al principio de este siglo se hizo un análisis, un estudio del estado de los ecosistemas, de las razones por las cuales había deterioro, ¿sí? Y las cuatro conclusiones son las que voy a leer, porque tienen que ver con lo que estamos haciendo y además se refieren muy bien a tu pregunta, ¿no? El primero es que en los últimos años hemos tenido el más rápido deterioro, estoy traduciendo, entonces a lo mejor no está bien la sintaxis, el más rápido deterioro en la historia de la humanidad, ¿sí? en los últimos años. Siguiente conclusión, se reconoce que ha habido beneficios de ese deterioro, ¿sí? Pero a un costo muy elevado. Y esto de a un costo muy elevado tiene que ver con lo que hablábamos antes. Si no se tiene un valor y no se reconoce lo que se está perdiendo y se le da un valor de 0, ¿sí? Pues lo que venga es bueno, ¿verdad? Entonces, yo por eso no quiero hablar de valores, porque introduce diferencias entre personas que básicamente creemos que la biodiversidad está abandonada y que no se le da la importancia que merece, ¿no? Entonces unos se pelean de los comunistas ecologistas con los comunistas ambientales y de que sí es valor y que sí no es valor. Simplemente digamos que no se le reconoce la justa dimensión, ¿sí? a los servicios de los ecosistemas, a los propios ecosistemas, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros podamos introducir un valor, aunque no sea el valor, ¿sí? Va a ser mucho más fácil pedir cuentas, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a sacrificar por el Tren Maya? Pues si no le ponemos números, ¿sí? Pues cualquier beneficio que tenga el Tren Maya van a decir, pues ya ven, trae beneficios, ¿verdad? Y va a tener unos costos enormes. Bien, entonces la segunda es que los costos, sí ha habido beneficios, pero ha habido costos muy, muy grandes. La tercera es que estos costos están creciendo y estamos cerca en muchos lugares, bueno, ya llegamos en muchos otros también, de alcanzar efectos umbral. Los efectos umbral quiere decir que estas cosas en general no son lineales. Puedes llegar a un momento, como puede ser en el cambio climático, ¿no? Que cuando ya no hay, se cambia el sentido de la corriente del Golfo y se cambió. Y puede eso tener unas consecuencias inimaginables, ¿sí? Entonces, lo de los efectos umbrales es muy importante. Y el cuarto es directo la respuesta a tu pregunta, y que ya lo mencionó Julia, que sin lugar a dudas podemos pensar en políticas y en instituciones y en organizaciones que revertirían estas tendencias tan dramáticas, pero la verdad es que no se están dando ahora, ¿sí? Tanto el Millennium Ecosystem Assessment, o el estudio del milenio de los ecosistemas, como este último documento de Naciones Unidas, son muy claros en ese sentido. No estamos en la trayectoria como para que eso se pudiera dar. ¿Qué hace falta? Bueno, pues hay muchas dimensiones, ¿no? En términos de instituciones y gobierno,
primero que nada, y no me puse desde luego de acuerdo con Julia, si la Conavio, y esto es muy importante, si la Conavio no conserva la forma que tiene ahora de operar, aunque siga existiendo una Conavio, pero que no tenga la capacidad y la independencia que tiene ahora, es como si no existiera. ¿Sí? Es como si pasaran el árbol de Tule al Museo de Arte de Historia Natural, ¿sí? Y lo tuvieran ahí preservado en quién sabe qué forma, ¿sí? Es importantísimo, todo lo que Julia les dijo es absolutamente cierto. En el mundo, yo viví mucho tiempo fuera de México y conozco el mundo de la conservación y el académico. La Conavio es ejemplo mundial y orgullo de México. Si tienen oportunidad de comentar esto, es muy importante que lo hagan, porque con la muy necesaria decisión de que seamos más austeros, se puede recortar, se pueden llevar entre las patas instituciones que de verdad volverlas a construir va a ser prácticamente imposible y el costo va a ser enorme, ¿sí? Entonces esa es una cuestión muy importante. Entonces, desde el punto de vista de políticas e instituciones, integrar los valores o consideraciones ambientales, ecosistémicas en las decisiones de políticas públicas de todos los sectores, no solo de la cuestión de los ecosistemas, no solo de competencia de Semarnat, ¿sí? Los beneficios y costos ambientales de las decisiones que se toman en la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, son probablemente más importantes que las decisiones que pueda tomar Semarnat, ¿sí? Entonces, incorporar todas estas consideraciones en las políticas públicas, en los marcos de planeación, tener mucho más coordinación y una cosa muy importante, tener mucho más transparencia y rendición de cuentas, tanto en el gobierno como en la iniciativa privada, de lo que implican sus decisiones sobre la biodiversidad. Transparencia, ya se había mencionado aquí esto, y rendición de cuentas, muy importante. Desde el punto de vista económico, bueno, pues hay muchos subsidios, todavía muchas decisiones que innecesariamente imponen costos tremendos en los ecosistemas. Revisar todos esos subsidios, todas esas decisiones. Hay muchas otras dimensiones en términos de tecnología, en términos de política social, pero yo creo que esto es lo más importante. Gracias. Bueno, primero te voy a decir, ¿vamos a cambiar? No vamos a cambiar. Nos vamos a dar en contra de la pared. Esa es la manera de la que generalmente cambiamos. Y hay un libro interesante, esa es la parte positiva, después voy a la negativa. Hay un libro interesante que se llama Colapso, que es de Jared Diamond, El colapso de las civilizaciones, donde analiza varias civilizaciones que se han colapsado. Y de forma muy sencilla dice, hay dos extremos, ¿no? Los primeros son los que no se dan cuenta de lo que sucede. Y los últimos son los que se dan cuenta y no hacen nada, que es donde estamos nosotros. Ya nos estamos dando cuenta, ya nos cayó el 20 después de no sé cuántos años, de 30 años de cambio climático, o no sé cuántos. Pero aquí el problema es que el ambiente nunca ha sido prioridad de este país. Hemos avanzado mucho, y lo digo en ese sentido, cuál es el presupuesto, cuáles han sido los presupuestos de medio ambiente comparados con otras secretarías. Ha habido muchos avances en construcción de instituciones. Hace 27 años que se creó, 28 años que se creó la Conavio, después se creó la Semarnat, después la Profepa, después la CONAM, todas estas instituciones. Y sin embargo, afortunadamente todavía se mantienen, algunas ya queda nada más el esqueleto, pero nunca ha sido prioridad del ambiente. Yo tengo, pues, no sé cuántos años de que estudié biología, 40, ¿no? De que estudié biología y empecé con ecología. Empecé con la ecología
Y desde que salí de la universidad, 1979, no he visto que el ambiente sea prioridad. Y lo más triste es que los seres humanos cambiamos este deseo del que hablabas, y hay un ejemplo en Escocia, por ejemplo, hubo una iniciativa de reforestación de unos matorrales y la gente se opuso. ¿Por qué? Porque habían crecido con esos matorrales, pero originalmente no eran matorrales, era bosque, pero la gente dijo no, con esto crecimos y esto es lo que queremos. ¿Con qué crecimos nosotros? Con centros comerciales. Eso es lo que queremos y hay que luchar para que no se acaben. Entonces realmente concuerdo con toda la parte de políticas públicas. Yo me iría hacia el otro lado, hacia la fuerza de la sociedad, y realmente ahí todos podemos hacer algo, todos podemos contribuir, todos podemos participar. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil haciendo cosas, hay todo un directorio. Todos podemos hacer un jardín de polinizadores, ahora que los polinizadores están tan mal. Todos podemos poner una maceta en nuestra casa con una pasiflora o con una salvia o con una lantana, y eso tiene un impacto, y es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para que cambie la naturaleza? Está muy bien estudiado que la gente que vive más cerca de la naturaleza es más sana, es más creativa, se recupera más rápido de las enfermedades. Los parques reducen la contaminación de las ciudades casi a la mitad si tienen una vegetación sana y son diversos. Entonces todo ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que construir como sociedad, independientemente de los gobiernos que tengamos. Ahí es donde realmente si somos tantos, y el problema es que somos muchos, si cada uno hacemos un poquito, cambiaríamos el planeta. Si cada uno hacemos un poquito. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer como un examen de conciencia. Yo lo hago, generalmente lo primero que hago en la mañana es bañarme, cuánta agua uso, me estoy secando las ciénegas de Lerma, estoy extinguiendo un par de especies por allá. Hay gente que lava su carro 3 veces al día. Hay cuánto le jalamos al baño, cuánto tiempo nos llevó a darnos cuenta que teníamos que ahorrar agua en jalarle al baño después de un depósito. Es increíble, ¿no? Es increíble tener esta idea de la superabundancia y entonces malgastarla. ¿Cuánta agua desperdiciamos actualmente en el drenaje, en la agricultura? Y nuestros alimentos, yo pienso cada vez más, me encanta la naturaleza y cuando puedo pues ando por donde me dejen, pero cada vez más pienso que es la relación de nuestra alimentación la que tiene mayor impacto. Es la que tiene mayor impacto en nuestra salud y en nuestra salud del ambiente. Van de la mano. ¿Qué productos consumo que sean sanos y que sean sanos para el ambiente? Y si no hay una demanda, los precios no van a bajar y no va a haber cambio. Ya no deberíamos de aceptar las bebidas endulzadas, los refrescos deberían estar, eso sería lo primero que debería estar prohibido en este país. Y después seguirse con muchas otras cosas. Ahí es donde tenemos que detenernos. Y ahí todos contribuimos, los que comemos 3 veces al día. Varios han hablado, varios de ustedes han tocado el tema del crecimiento poblacional, de la sobreexplotación, pero también creo que hay un tema de igualdad, ¿no? Ahí hay un tema de repartir los recursos, donde un pequeño porcentaje de toda la población mundial es quien usa una gran cantidad de recursos y hay una gran parte de la población mundial que está utilizando una pequeña parte, pero que conforme va creciendo, ¿no? y desarrollándose estas poblaciones también van consumiendo un poco más. Me gustaría ver si pudieran comentar eso, y también recibieron creo que muchas preguntas. Hay una para ti, Carlos, ahorita te la doy, y hay un par de preguntas que recibieron que es para todos. Esta pregunta la hace Michelle, que dice: considerando las tendencias que hoy se conocen acerca del estado de la biodiversidad, ¿cómo ven el futuro del planeta y del país a 10 o 20 años y a 50 años? Va a requerir otra plática como de 2 horas. Y
¿Cuánta humanidad movilizará la sexta extinción masiva de las especies? ¿Cuánta humanidad, así dice, cuánta humanidad movilizará la sexta extinción masiva de las especies? Supongo que sí se refiere a migraciones poblacionales, sí. Ajá. ¿Y cuántos problemas sociales habrá? ¿Qué estamos esperando? Esta pregunta la hizo Joel Enrique Sánchez. Bueno, Alberto hace una pregunta y voy a tratar de juntarla con una de las generales. Esto no reversible, el problema de la pérdida de la biodiversidad y del cambio climático. Y esto, por lo tanto, se vincula a pues, cómo estaríamos viendo un planeta en 10 años o 50 años, ¿no? Si es reversible o no es reversible, es una situación u otra. A muy grandes rasgos, porque son muchas y quiero darle cabida a todas. La pérdida de la biodiversidad es irreversible, lo que se va, se extingue de la faz de la Tierra y la evolución no se va a repetir así. Lo que puede ser reversible es que al nivel ecosistema podamos recuperar algunas funciones del ecosistema, solo algunas. Un ecosistema tipo la selva tiene miles de especies, ni siquiera las vamos a haber conocido. Pretender restaurarlas, no sabemos ni cómo funcionaban, ni cómo estaban embonadas en los procesos de funcionamiento. La restauración, que es una intervención humana, lo único que nos va a permitir es colocar, si bien nos va, un buen número de especies que eran las originales, a lo mejor reintroducir algunas poblaciones que ojalá y le atinemos a que entran en balance con lo que estamos metiendo de plantas y que entonces siga su curso. Sí podemos recuperar espacios arbolados con algo de fauna, que se estén mejorando los procesos de absorción de agua, que mejore la producción de suelo, y esas son solamente algunas partes del ecosistema original. Por ello, cuando se pierde una selva, se pierde, y cuando se deja recuperarse, ya es una vegetación secundaria, sí hay arbolado, pero es una cosa completamente distinta. Por eso, insisto, hay que apuntarle a evitar la pérdida, a conservar. Y en el caso del cambio climático es diferente, porque si la acción antropogénica se detiene, que es las emisiones de gases de efecto invernadero que se están acumulando en la atmósfera y que está generando el incremento de la temperatura de la superficie de la Tierra, entonces si retiramos esos procesos que generan esos gases de efecto invernadero, pues podemos evitar, detener, retrasar, mitigar y ya de perdida pues adaptarnos a lo que venga. Como el cambio climático tiene un impacto directo en la biodiversidad, que es perder ecosistemas y perder biodiversidad, eso es irreversible. El cambio climático que tenga efectos en otros procesos, que tiene que ver más con corrientes y con temperatura, sí pueden ser mitigados y absorbidos, y a eso le apostamos. Por lo tanto, ¿qué esperamos en 10 años o 50 años? Va a depender de qué hagamos ahora. Como vamos a rebasar los 2 grados centígrados que estábamos apostando a no evitar, y la deforestación y la pérdida de especies llegará por lo menos a 25% de las especies perdidas. Si nos apuramos, sí podemos detenerlo. Va a depender de la sociedad, y cada día que retrasamos es un día que nos cuesta más. El tema de si los ejidos y comunidades tienen alguna función, por supuesto, son los dueños, y es con ellos que hay que trabajar los cambios en sus sistemas productivos. Ellos necesitan ingresos y empleos, y esos ingresos y empleos se pueden hacer con o contra sus propios ecosistemas. Si siguen haciendo pura agricultura y ganadería o plantaciones para bioenergía como la plantación de palma africana, se va a acabar su recurso. Si se logran introducir políticas y las innovaciones tecnológicas que forman parte de sus tradiciones, sus saberes tradicionales, entonces tendremos oportunidad de que vivan bien y se conserve el medio ambiente. La minería, ¿cómo se puede hacer para concientizar al gobierno federal de este desastre natural que implica la minería? Sobre todo en todo el país, dice norte y sur.
El tema de la minería, tenemos que tener mucho cuidado de no satanizar la minería. Esto es minería, todos los celulares son minería, esto es minería, eso es minería, todo es minería. No podemos vivir sin minerales, definitivamente. Lo que no puede ser es que estemos utilizando la tecnología chatarra que viene de otros países, porque aquí resulta más fácil hacerlo, porque la normatividad es más guanga y los empleos y los pagos de los mineros es pues, en condiciones de una sobreexplotación brutal. Eso es lo que no vale. Y lo que tampoco vale es que se haga en las tierras de las áreas naturales protegidas o de los ecosistemas bien conservados. Aunque no tenga una poligonal, si son ecosistemas bien conservados, la prioridad tiene que ser el ecosistema natural. En los sitios en que hay una transformación y hay yacimientos minerales, aplíquese la mejor tecnología que sí existe. Daño va a haber, pero puede disminuirse porque sí lo necesitamos. Entonces es una forma de ajustar el dónde y el cómo. ¿Qué hay que hacer para qué políticas ambientales se deben de contemplar en proyectos, en estos megaproyectos, Tren Maya, Dos Bocas, etcétera? Primero, la legislación mexicana está claramente establecida con instrumentos de planeación, instrumentos que previenen los daños, ordenamientos territoriales, manifestaciones de impacto ambiental que van acompañadas de las consultas públicas. Y eso se tiene que hacer sí o sí en el marco de la ley, sin acomodamientos, ¿sí? Si sale que no, es no. Y a nosotros nos tocó una situación bien difícil, que era México se convertía en el primer país exportador de sal. Y cuando el presidente de la República le dijimos, pues a pesar de eso y todos los negocios que hay con los japoneses, esto va a ser un problema fundamentalmente por la alteración del paisaje, y se dijo no. Hay momentos en que hay que decir no si queremos conservar el medio ambiente, que es una obligación constitucional. Esas hay que aplicarlas, sí o sí, y están en la ley, pero por encima de esa, con una voluntad de echar adelante al país en su desarrollo sustentable, tenemos que hacer una planeación estratégica. Ya lo comentó Juan Carlos, ¿para qué sirve eso ahí, en ese pedazo y de esa forma? Para empleos, ¿a quién? ¿Quién se va a beneficiar? ¿Quién va a llevarse la utilidad? ¿Cuál es el beneficio que van a sacar las comunidades que viven en la marginación? Queremos que los comuneros indígenas de Campeche se conviertan en lavadores de excusados de los hoteles Meliá, cuya ganancia va a acabar en España. No. Entonces, ¿cuál es el tipo de desarrollo que conviene a este país para que la gente viva bien y conserve sus ecosistemas? ¿Es ese tren de esa manera? Yo creo que concretamente en el tren hay partes que no tiene bronca, que ya están las líneas, que ya están las ciudades, y que es totalmente inaceptable que pase por la parte de Calakmul a Bacalar y que ahí se generen 2 ciudades de 50,000 personas, cuando en el municipio de Calakmul hay 2,500, ¿qué vamos a hacer construyendo una ciudad de 50,000 personas en el municipio de Calakmul? ¿Para quién es? Ese interrogante está todavía pendiente de contestarse. Entonces, sí hay que aplicar la ley y tenemos los elementos. Nuestro marco normativo está bueno, no es el mejor del mundo, pero está muy por encima de muchos otros. Hay que hacerlo valer, cumplir, y hay que hacer esa planeación estratégica. Y por último es cómo fomentar la ciudadanía, la conciencia. Creo que ya lo ha abordado Carlos Galindo mucho esto, pero yo puntualizándola más es, necesitamos meter en el civismo el respeto a la naturaleza, así como sabemos que hay que respetar a la patria, así como sabemos que el himno nacional, nos conocemos la letra, así como el respeto al derecho ajeno es la paz, la naturaleza tiene que ser parte de nuestro código de conducta desde chiquitos. No tiene que ser una cosa de hacer el rewind a la edad de Carlos, Juan Carlos y mía, yo gano, pero ya es muy difícil ese rewind. En los chavos chiquitos, la SEP tiene que meterlo no como un capítulo, no como unas lecciones, sino transversal en todo. Todo lo que hemos dicho es parte de la vida cotidiana de todo, hasta la matemática. Todo tendría que estar salpicado por esa transversalidad que implica, y eso desde el punto de vista educativo formal.
informal. Este tipo de foros multiplicados a la N, los medios de comunicación, ¿dónde están? ¿Cuántas barras de noticieros, de etcétera, traen el componente ambiental? Que llenen novelas con el componente ambiental, que en lo ambiental entre, como entró género, como entró el respeto a los derechos humanos. El medio ambiente se ha quedado completamente al margen, pero la sociedad, vuelvo a ello y vuelvo con esto cierro, la sociedad no se está organizando, no estamos levantando esta demanda, estamos exigiendo que el gobierno lo haga, pero a través de esto, o de un WhatsApp, o de una firma en Change.org. Ese no es una corresponsabilidad. La sociedad se tiene que organizar como se han organizado las mujeres, como se han organizado los movimientos de género, etcétera, etcétera. Entonces, esa movilización de la sociedad me parece que nos está faltando, y mientras no se dé, vamos a tener que seguir quejándonos. Algunos datos para contestar la pregunta de dónde vamos a estar en 10, 20, 50 años. Los datos que voy a dar son… Gracias, sí. Yo te lo detengo. No, está bien, está bien. Los datos que… Gracias. Los datos que voy a dar son preocupantes, y no quisiera yo que saliéramos de aquí pesimistas, porque si bien es cierto que hay motivos de preocupación, también hay muchas razones por las cuales en México tenemos que estar optimistas, ¿no? Gente como Julia, como Carlos, seguro que muchos de ustedes también en sus ámbitos. Entonces, pero sí hay que poner atención a estos datos. Por ejemplo, entre 2015 y 2019 el presupuesto de la Semarnat bajó 61%. 61%. Entonces, no solo es compararlo con otras secretarías, sino Semarnat comparado con Semarnat mismo tiene hoy casi 2/3 partes menos de presupuesto de lo que tenía antes. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 40% menos de presupuesto. Comisión Nacional Forestal, 70% menos de presupuesto. Bueno, para el que quiera, aquí tengo los datos. El presupuesto de la Semarnat como proporción del PIB llegó a ser 0.35, 36. Hoy es 0.11, o sea, la tercera parte como proporción del PIB. O sea, son datos muy claros que indican que no se le está dando la importancia que merece. Si ustedes se meten al índice de desempeño ambiental, Environmental Performance Index, que es un índice de desempeño ambiental que elaboran las universidades de Columbia y de Yale, van a ver que México tiene ahí un lugar que no merecemos, ¿sí? Estamos más cerca de la cola que de la mitad, ¿sí? Inaceptable para un país con la riqueza que tenemos en términos de capital natural y con la riqueza intelectual que tenemos, representada por la CONABIO, por la UNAM, Centro de Ecología, todo lo que ustedes conocen muy bien. Hay otro índice importante, el índice de desempeño de cambio climático, donde también a nivel de propuestas somos muy buenos, a nivel de llevar a cabo las propuestas no somos tan buenos, ¿no? Entonces, todo eso son, como decía yo, señales preocupantes que tenemos que atender y hacer lo que decía Julia, ¿no? En el ámbito, en la medida de nuestras posibilidades, pues luchar por revertir todas estas tendencias, ¿sí? Una pregunta de Miguel Ángel Ríos. ¿Cómo incentivar a las empresas para incorporar el impacto ambiental en el precio final si al final afectan al consumidor? El consumidor es copartícipe, ¿sí? Aunque no lo sepa, de este abuso, ¿no? que al final resulta en la degradación o el agotamiento de los recursos naturales. Entonces, que el precio refleje ese costo está muy bien, porque si en la medida en que sea más
caro algo que deteriora, va a haber empresarios que busquen una manera más barata de hacer eso y va a haber consumidores que busquen cosas más baratas, ¿sí? O usar menos lo que es caro. Entonces, no le tengamos miedo a las señales de precio porque justamente están ahí para eso, ¿sí? Para que si es caro para el consumidor lo use menos, ¿sí? O busque algo que no sea tan caro. Y si los precios reflejan bien el daño ambiental, entonces lo que sea más barato va a tener menos daño ambiental. Entonces, no le tengamos miedo a esas señales. Si tenemos que corregir problemas de inequidad y tenemos que corregir problemas de pobreza extrema, usemos otros instrumentos, pero no comprometamos instrumentos muy importantes, ¿sí? Importantes para la conservación, ¿sí? Viabilidad de insertar a México en la política sur, en las economía sur en las políticas públicas. Esto no es un problema de conocimiento, ¿sí? Conocimiento hay más que de sobra, yo diría. Las políticas públicas van muy atrás del conocimiento. Yo creo que, otra vez, lo que decía Julia, es mucho de demanda de nosotros los ciudadanos, ¿no? De decir, ¿qué estamos haciendo con la riqueza que acompaña a 11,000 kilómetros de costas? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo con todos los recursos hídricos que tenemos? ¿Sabían? Nada más para ilustrar lo que comentaba Carlos, en la zona metropolitana de la Ciudad de México usamos el doble del agua por habitante por año que en ciudades como París y Barcelona. Y es mucho más escasa aquí, y usamos el doble. Entonces, vamos muy atrás en políticas públicas. Hay intereses que pues, quienes diseñan políticas públicas no se atreven a enfrentar, ¿sí? Hay políticas a lo mejor en las cuales sí estamos a la altura, pero en muchas yo diría que estamos atrás, incluyendo la acidificación oceánica, ¿sí? ¿Cómo homologar incentivos para conservar la diversidad en producciones ganaderas? Bueno, primero quitar subsidios, quitar todas estas todos estos incentivos para expandir la frontera ganadera y la frontera agrícola. De esto se ha escrito muchísimo, la FAO tiene mucho, el Banco Mundial tiene mucho. Otra vez, la política pública va muy atrás del conocimiento. Esto era para Luis Miguel Argueta. Se cosifica la naturaleza cuando se le pone precio, pues por lo menos se le pone en un nivel parejo al de las otras cosas, a los otros bienes y servicios por los cuales se están tomando decisiones que afectan a la naturaleza. Por eso yo decía antes que hablar de valor nos divide. Esta es una pregunta que ejemplifica eso muy claramente. Lo que sí es que tenemos que darle, no es el valor, a lo mejor es un valor comparativo para decir, bueno, vamos a decir, si se tuvieran estos beneficios por arriba de lo que este costo que le asignamos, a lo mejor no es el costo, ¿sí? Pero para que valiera la pena trazar una línea de ferrocarril que atravesara ciertas áreas naturales protegidas, tendríamos que tener algo de beneficios que no los va a dar, el tren, ¿no? Entonces es muy fácil evitar las comparaciones cuando una parte tiene valores claros y la otra no. Yo trabajé mucho tiempo en el Banco Mundial ayudando a ministerios de medio ambiente a fortalecerse, ¿sí? Y varios ministros de medio ambiente me dijeron, tengo una tarea complicadísima cuando voy con el presidente a abogar porque ponga como prioritario el medio ambiente o la biodiversidad, cuando alguien más dice las escuelas, las carreteras, los aeropuertos, los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ponerle un valor, aunque se sepa que se está subestimando, ¿sí? Yo creo que ayuda a que se tomen decisiones
muy complicadas, ¿no? Porque al final las decisiones de políticas públicas incluyen mucho, no todas son ganar. Hay muchas ganar en medio ambiente que no hemos hecho por diferentes razones, pero las más complicadas son unos ganan y otros pierden, y muchas veces ganamos muchos y pierden poquitos, pero paradójicamente en políticas públicas es más fácil que nos ganen los que pierden, los poquitos que pierden, a los muchos que podríamos ganar, porque ellos se organizan mucho más fácilmente. Yo promoví un impuesto en la reforma fiscal pasada para remediar un problema muy serio, pero le pegaba a un sector y ni siquiera mucho, aumentaba sus costos menos de medio punto porcentual. Bueno, le hablaron al presidente, y en ese momento se cayó, lo cambiaron totalmente, lo desvirtuaron totalmente, y con eso hubiéramos cumplido muchas de las cosas que estábamos comprometidos en acuerdos internacionales, pero esos, y perdían poquito, pero estaban muy identificados quienes perdían, entonces les es mucho más fácil organizarse, ¿no? Esa es una paradoja de la economía política, ¿verdad? Que cuando somos muchos los que ganamos o perdemos, nos es mucho más difícil organizarnos. Bien. Bueno, yo tengo aquí una pregunta que dice: ¿cuál es el impacto de la migración y abandono de la agricultura sobre los servicios ambientales? Pues esta es una ecuación realmente de tiempo. Si abandonáramos la agricultura, ¿qué sucedería? Pues no tendríamos alimentos, que es un servicio ecosistémico, y con el tiempo lo que sucedería es que se recuperaría ese espacio con la sucesión vegetal, capturaría carbono, se regeneraría el suelo, entonces habría un balance positivo con el tiempo, pero realmente pues esta pregunta tiene que ver con balances de cuánto se abandona, cuánto se regenera, cuánto, ¿no? Pero quizás para donde quisiera hacer el comentario es que, bueno, la razón que estamos aquí es porque México tiene una estrategia nacional para la conservación de la biodiversidad. Esa es la razón, y pocos la conocemos. Entonces, tenemos ya un norte, una brújula que nos dice qué es lo que tenemos. Ha habido un diagnóstico con muchas organizaciones, tenemos ya qué pasos debemos de seguir, sabemos cuánto cuesta, hay una evaluación de presupuesto de cuánto costaría movernos hacia otro rumbo, y pues es una invitación para que ustedes la conozcan y decir cómo yo puedo participar en esta estrategia. La exposición que está aquí es una exposición muy sencilla, y la estrategia está en la página de Conavio. No es la única estrategia, esta es la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, pero también hay estrategias para los estados, también hay varios documentos que ya nos marcan un camino, no estamos desorientados, es decir, ¿y ahora hacia dónde vamos? No, ya se hizo un trabajo pues de varios años para poder decir este es el diagnóstico y este es el camino que debemos de seguir y esto es lo que cuesta. Entonces, pues los invitamos a que la consulten y a que digan qué puedo hacer yo, cómo me uno a esta estrategia para cambiar de rumbo. No comparto tu pregunta en cuanto, muy importante, pero creo que hay una mala valoración del impacto que tiene la Conavio en la toma de decisiones en las políticas ambientales, porque ella comenta que por qué Conavio, entre otros, no ha tenido un fuerte impacto. Yo creo que ha tenido un impacto impresionante en la formulación de las políticas públicas ambientales. Les voy a poner algunos ejemplos rapidísimo en aras del tiempo. Los incendios forestales se atienden porque primero a las 6 de la mañana los responsables tienen los puntos de calor en su escritorio que saca Conavio y que se puede entonces focalizar a dónde se va. Los humedales de este país están perfectamente mapeados, se sabe qué está pasando, dónde se están perdiendo, y entonces hasta la propia norma de humedales
esto se fortalece con eso, se sabe qué se puede hacer, en dónde, qué no. Si se hace algo equivocado, se puede detectar. El gran mapa que está teniendo la CONABIO sobre el cambio de uso de suelo, esto pues nos está dando, no a tiempo real, porque esto es todavía una tecnología que falta por afinarse en el mundo, pero es el país, yo creo que con Brasil, y yo creo que ahorita con Brasil, las cosas están acabando más rápido que aquí. El Amazonas está yendo rapidísimo y ahí hay una política de cambio muy importante. La CONABIO está teniendo una información bárbara para el cambio de uso de suelo. La CONABIO puede decir dónde transgénicos no pueden ser, porque son especies que se mezclan con las especies silvestres, y es una obligación del Estado cumplir eso. Está pudiendo definir cuál es el estado de los ecosistemas, cuáles están conservados, cuáles tienen que seguirse conservando. Ha hecho una valoración y un acopio de la información sobre los temas de la agrobiodiversidad, rescatando el conocimiento, fomentando vean las fotografías de hace 20 años de CONABIO y véanlas hoy en todas sus páginas. Todo está con ese enfoque también de uso de la domesticación por parte del saber tradicional que nos da esta agrobiodiversidad con un enorme potencial. La página de CONABIO, si no mal me equivoco y tú me corriges, 73,000 consultas al día, 1000 veces esta sala al día está consultando la gente a la CONABIO. El Sistema Nacional de Información Biológica tiene datos de 110,000 especies, distintos tipos de datos, distintos tipos de distribución, que son 11 millones de datos de información, que son consultados todo el tiempo por quien quiere hacer una carretera, un cambio de suelo, un proyecto productivo, una siembra, etcétera, porque eso es lo que le da la información de qué especies hay, cuáles son endémicas, cuáles están reservadas bajo la NOM, etcétera, etcétera. Es bárbaro. Lo que le está faltando, y ahí coincido absolutamente con Victoria, es que no en la política ambiental. En la política ambiental sí ha influido profundamente. Desde que estamos haciendo política ambiental en serio, desde los años mediados de los 90, la CONABIO ya existía, y la CONABIO fue la base de nuestro primer programa nacional de ambiente, de medio ambiente, más todos los programas que se generaron desde entonces. Es así, para la política ambiental ha sido clave. Lo que no ha logrado influir, y lo comentó ahorita Carlos, es en esa transversalidad que implica la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad. No es un tema de medio ambiente. Si fuera en manos del medio ambiente, la libramos. Tenemos una institución, una legislación muy sólida. El problema es las otras instituciones con sus políticas que no toman en cuenta el medio ambiente. Y entonces, si el jefe del Ejecutivo no coloca el medio ambiente hasta arriba y obliga a energía, a SADER, a economía, etcétera, etcétera, a respetar todo el marco jurídico, entonces es cuando estamos en los problemas que estamos. Esa transversalidad es la que falta y tiene que ser obligatoria, y el marco jurídico se tiene que modificar para hacer obligatoria la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, porque hoy es legal, ha sido decretada por el Ejecutivo Federal, por el Presidente de la República, pero no está en ningún lado en una ley que diga, bajo la Estrategia Nacional hacemos el Plan Nacional de Desarrollo, y esa omisión nos está generando que no veamos claro hacia dónde vamos. Yo quisiera tomar unos minutitos también para abundar un poco sobre lo que dice Julia y lo que decía Carlos Galindo. En la CONABIO tenemos también una iniciativa de estrategias estatales de biodiversidad que coordinamos desde el 2002 y con la cual hemos promovido justo la implementación del convenio sobre la diversidad biológica en el ámbito estatal. Trabajamos con los actores locales para desarrollar estudios diagnósticos sobre la biodiversidad y estrategias estatales de biodiversidad. Aquí me piden que mencione a la de la Ciudad de México. Estamos trabajando en la formulación, en la actualización, de hecho, de la estrategia de biodiversidad de la Ciudad de México. Esta es una estrategia
pues muy sui generis, porque es para una ciudad que tiene un suelo de conservación muy importante y el cual provee muchos servicios ecosistémicos para la ciudad. Estos estudios de biodiversidad que están disponibles en línea, justo hechos para que la gente pueda consultarlos en un lenguaje un poco menos técnico de lo que normalmente lo utilizamos, para que la gente pueda conocer qué es lo que hay de biodiversidad en su estado. Los pueden bajar de internet, no necesitan consultar el Rincón del Vago para hacer la tarea de ciencias naturales, pueden conocer estos libros, los pueden bajar y pueden tener mucha información actualizada, que ha sido formulada con la participación de literalmente miles de expertos a lo largo del país. Tenemos casi cerca de 3,000 expertos que nos han dado su conocimiento, nos han aportado su experiencia para formular estos estudios, que el primero era como de este grueso. La semana pasada salió ya la publicación del estudio de la biodiversidad de Tabasco, son 3 tomos. 3 tomos que en parte documentan el deterioro de Tabasco, pero que todavía no hay cosas por hacer. También hay ejemplos exitosos que se documentan de cómo sí se están haciendo bien las cosas y cómo hay capacidades en México para hacerlo. Y un poco retomando esto último que decía Julia, la biodiversidad efectivamente no es un tema del sector ambiental. Estamos preparando el 6º Informe Nacional de México ante el CDB y hicimos una evaluación de todas las metas a las que México se comprometió a cumplir al 2020 y pues no es sorpresa, vamos mal, ¿no? Como va mal todo el mundo, pero en general las metas que tienen que ver con directamente con la responsabilidad del sector ambiental, por ejemplo, áreas naturales protegidas, conservación de ecosistemas importantes, recuperación de especies en peligro, en esas hemos hecho, digamos, un trabajo muy importante el sector ambiental, muy a pesar de la reducción de los presupuestos. Donde vamos muy mal es en las metas que tienen que ver con los otros sectores, en las que deterioran a los ecosistemas, ¿no? Agricultura, pesca, ganadería, minería, ¿no? Ahí todavía nos hace falta entrar para poder integrar la biodiversidad en esos sistemas, que se tomen en cuenta estas fallas del mercado, las externalidades, para entonces sí poder integrar el valor de la biodiversidad y entonces ver, como van a poder ver en la exposición, que es mucho más barato conservar y prevenir que restaurar, y que lo que vamos a restaurar, como dijo Julia, pues no va a ser lo mismo que perdimos, porque lo que se pierde, se pierde. Y con esto cerraría mi comentario y les pediría a los ponentes que pues dieran también un comentario final de cierre, un poco pensando hacia el futuro, de cómo motivamos a la gente que hoy muy entusiastamente nos acompañó y bueno, pues para motivarlos en ese sentido. Gracias, Julia. Somos parte de la vida, somos una especie más nada más, no tenemos ningún derecho de cambiar el curso de la evolución y en nuestras manos está evitar el deterioro y dejar un planeta mejor para las futuras generaciones. Depende mucho de que reaccionemos en ello y que seamos una cadena comunicante entre ellos, entre todos. Si algún día chiflamos para vernos en la calle, espero verlos allí. Yo quisiera cerrar con una nota de optimismo. Sí se puede, no es fácil, pero tenemos el conocimiento, gracias entre otras organizaciones a la CONABIO, para mover las políticas públicas y tener una trayectoria muy diferente a la que tenemos ahora. Pero no se va a dar gratis. Hay muchos intereses, hay muchas inercias, tampoco es necesariamente de malos contra buenos, ¿sí? Eso es muy importante también. Pero sí es fundamental que nos organicemos y cambiemos las cosas, porque las inercias son muy, muy, muy fuertes y los intereses también que están detrás de esas inercias lo son. Pero hay mucho que ganar. Hace casi 10 años hicimos un libro que se llamó 100 casos de éxito, patrimonio natural
Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito. Yo creo que actualmente podemos contar 1000 casos de éxito y ojalá podamos en Conavio juntarlos en un sitio de internet, porque realmente eso es lo que nos inspira, eso es lo que nos inspira a seguir haciendo lo que hacemos, ver estos éxitos, y suceden de muchas maneras. Y realmente desde mi punto de vista es invitarlos a que nos comenten, a que nos sugieran, a que nos comuniquen sus ideas, qué podemos hacer juntos. No queremos crear así todo como que nosotros digerimos información científica y se las damos. ¿Qué se requiere para que la sociedad tenga herramientas que nos ayuden a cambiar? Así es que estamos abiertos a sus comentarios, a sus sugerencias. Es muy fácil encontrar nuestros correos en internet y que nos digan, va a haber varios cambios, ¿qué les gustaría tener más información, de actividades? Tenemos varias actividades a lo largo del año, tenemos un boletín, pero creo que es importante esta comunicación en qué ideas tienen ustedes para hacer cambios.